$1 no nos deben asustar todavía, pero lo peor está por llegar, ¿eh? Tenemos ahí en ciernes un conflicto Irán-Israel en Oriente Medio que podría disparar el petróleo por encima de los $100. Ese es el verdadero riesgo. Bueno, y ese riesgo nos pilla pues, en la imprevisión y en los cuadros macro excesivamente optimistas, que es el mundo de colores que alguien ha decidido pintarnos. Bueno, la verdad es que ahí tenemos un interrogante importante que afecta al conjunto del sistema. O sea, cuidado con eso porque los precios del petróleo siguen siendo un arma absolutamente demoledora para lo que es nuestra economía y otras también, pero la nuestra especialmente. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos, especialmente a usted que ha venido lesionado por su presencia y sus opiniones en el programa, y a ustedes, que les voy a decir, muy agradecido por su seguimiento, pero para ustedes tengo premio, porque a la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta. Nueva gama de El Pozo Bienestar Más Proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. El Club de Amigos pone a su disposición en exclusiva las visiones completas en 5 tomos de la beatana Catalina Emmerich. Esta monja agustina representa un caso único y excepcional de visiones relacionadas con el Nuevo Testamento y la Virgen María, reflejadas con una viveza y un detallismo fuera de lo habitual. Nueva gama de El Pozo Bienestar Más Proteínas. Para los que quieren siempre más. La cocina es un lenguaje mediante el cual se puede expresar armonía, felicidad, belleza, magia, cultura. Si todo esto lo aderezas con el delantal del Toro Televisión, el resultado es perfecto. Al ser regulable, es apto para todas las tallas y con el logo bordado, un producto 100% español. Puede ser tuyo. ¿Cómo? Llamando al Club de Amigos, escribiendo un correo o recogiéndolo en la sede del club previo aviso. ¿Cansado de tener humedad en sus paredes? ¿Busca una solución sencilla y definitiva? Hoy en Recomendaciones del Toro por España les hablamos de BioDry, el innovador sistema con tecnología suiza que elimina de raíz la humedad ascendente presente en plantas bajas y sótanos. Solución sin obras, sin mantenimiento y sin consumo eléctrico. Secado 100% garantizado por contrato. No espere más para recuperar el confort y bienestar de su hogar o local comercial. Llame ya y solicite información para eliminar para siempre las humedades. Es una recomendación del Toro Televisión. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado.
Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos el grupo Bajalica. Son líderes y pioneros en poda, tala en altura de árboles con técnica de trepa y profesionales en jardinería. La empresa fue fundada hace 4 décadas por Branco Bajalica, con gran experiencia nacional e internacional. Se caracteriza por su amplia gama de servicios de excelencia garantizada. Llegan donde otros no llegan. Les ofrecen presupuestos sin compromiso. Grupo Bajalica, una recomendación del Toro Televisión. Son las 7:30 de la tarde, 1 hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde estamos preparados ya para explicarles o para contarles las noticias más relevantes del día de hoy, viernes. Un día en el que, pues como saben, ya ha arrancado la campaña vasca. Nos asomaremos a eso de las 8, nos asomaremos a un acto en el que arranca la campaña Vox y presentan candidatos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso será dentro de poco. De momento vamos con nuestro recorrido. Marina Álvarez, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuando quieras. Pues empezamos, si te parece, en Israel. Más tarde hablaremos de España. Tenemos que contarles que allí están muy preocupados ante un inminente ataque de Irán después del ataque esta semana a la embajada en Damasco. Allí la gente está haciendo acopio de alimentos, de agua y de otros víveres, y por parte del ejército están llamando a reservistas y están cancelando los permisos a las personas que se habían cogido vacaciones. Irán es cierto que no siempre cumple con sus amenazas, pero su presidente ha advertido de una dura respuesta ante estos últimos acontecimientos, ante la muerte de uno de los altos cargos de su ejército, como decíamos, en ese ataque a la embajada iraní en Damasco. Israel además ha accedido, después de esa dura conversación entre Biden y Netanyahu, a abrir varias de las entradas a la ayuda humanitaria para Gaza. Biden le comunicaba a Netanyahu, su principal aliado en Occidente, que su ayuda a Israel dependía de que mejoraran esas condiciones al pueblo de Gaza. Entre tanto, el gobierno de Tel Aviv, también tenemos que contarles que ha cesado a 2 comandantes militares por el asesinato de esos 7 cooperantes de la ONG del chef José Andrés. La ONG sigue pidiendo aún así una investigación independiente. Bueno, pues preocupación, tendría un gran impacto, un enfrentamiento directo entre Israel y Irán. Eso pues desencadenaría en las bolsas internacionales una enorme preocupación. Piensen que Irán tiene cierta capacidad de control en el tráfico petrolero de esa parte del mundo hacia Occidente, y eso pues nos puede afectar mucho. Bueno, alguna cosa hay que contar de lo que le ha sucedido a una niña musulmana en Francia. En Francia viven más de 5 millones de musulmanes, como saben. Y esta chica está en coma después de haber sido apaleada por 3 vecinos de más o menos de su edad, en donde reside cerca de Montpellier, al sur de Francia, no muy lejos de la frontera española. ¿Y por qué? ¿Por qué la han apaleado? ¿Por qué la han dejado en coma? Por cierto, que acaba de salir del coma hace unas horas. Pues porque vestía como una occidental y porque se maquillaba, lo cual a estos agresores, que claramente son seguidores del Islam acérrimos, les parecía mal y por eso la golpearon. Macron está en una investigación urgente porque no está dispuesto a consentir ese tipo de actos. Samara, una niña musulmana de 13 años, ha estado en coma tras recibir una paliza de 3 adolescentes franceses por vestir a la europea. Los 3 presuntos agresores, de entre 14 y 15 años, han sido detenidos bajo sospecha de intento de asesinato. Una de ellas era su compañera en el colegio situado a las afueras de Montpellier y otro estaba fichado por la policía. Según ha relatado la madre, la hija llevaba 2 años y medio siendo víctima de acoso, tanto fuera como dentro del colegio, por razones religiosas e ideológicas. Los presuntos agresores le insultaban y le trataban de impía por no seguir los preceptos del Islam, ya que la joven se maquillaba y no usaba ni ropa ni velo islámico. Desde el gobierno de Emmanuel Macron han abierto una investigación urgente para esclarecer las causas de lo ocurrido y tomar medidas en las escuelas e institutos franceses.
Enfrentamientos y agresiones entre bandas de jóvenes musulmanes y bandas no confesionales se han repetido en los últimos meses y la policía ha tenido que intervenir en múltiples ocasiones. Cabe destacar que el velo islámico está prohibido en las escuelas del país. La joven musulmana agredida este jueves sufrió una hemorragia cerebral debido a los fuertes golpes, pero afortunadamente ha salido del coma. Y en el apartado de drogas tenemos que contarles que la Policía Nacional ha desarticulado una red criminal que transportaba droga, hachís, desde España hasta Francia a través del método Go Fast, un método cada vez más habitual. Esta organización se valía de coches de alta gama que circulaban a velocidades por encima de lo normal con el objetivo de llegar lo antes posible a su destino. Hay 9 personas detenidas, 8 en Francia y 1 en España, y se han intervenido 1.300 kilos de hachís, 38 de marihuana, 3 kilos de cocaína y 2 armas cortas de fuego. También a esta organización criminal se les ha incautado 56.000 euros en efectivo. Bueno, y en otro lugar de España, esto en el mismo día, Esa, la primera que ha contado Marina Álvarez, es una operación de Europol, pero la segunda es una operación de las fuerzas de seguridad del Estado en España. 2 hombres han sido detenidos en Guardamar de Segura, provincia de Alicante, por vender droga a menores. Tenían en su propiedad hachís, cocaína, droga rosa y, en fin, lo que hiciera falta para colocárselo a chavales, que este es uno de los problemas que nos deja en nuestra sociedad esta hiperabundancia de redes del narcotráfico que están muy extendidas y que, ojo, que una de sus técnicas es regalar la droga hasta que convierten a esos menores en dependientes y entonces, claro, ahí empiezan a hacer negocio, a vendérsela, etcétera, etcétera, etcétera. Y además también hoy Europol advierte de una cifra muy grave. Hay hasta 821 redes criminales que operan en Europa y muchas de ellas podrían estar en España. Proceden sobre todo de países del este, de Países Bajos y de Bélgica, y según los datos de la Oficina Europea de Policía son especialmente amenazantes porque se infiltran en el sistema legal. Los sectores más afectados por estas redes criminales son la hostelería, la construcción y el transporte. Muchas de ellas, como se pueden imaginar, están vinculadas al tráfico de drogas. Bueno, y vamos ya a la política española. Tenemos que volver a hablar de lo que la izquierda llama cuelgamuros, y antes se llamaba y se ha llamado toda la vida el Valle de los Caídos. Bueno, ¿por qué? Porque alguien se ha dado cuenta de que cometieron una torpeza descomunal cuando Sánchez, recién llegado de Qatar, empezó a visitar pues, a los forenses que están investigando la titularidad de unos restos, de unos huesos, en un sitio donde las familias no han podido entrar nunca, y eso que lo llevan pidiendo mucho tiempo. Las familias implicadas, 160, que quieren saber pues, dónde están los restos de los que perdieron en la guerra civil, o incluso alguno antes quizás, y les dicen que no, que tal. La cuestión es que dicen que Sánchez visitó Cuelgamuros por puro electoralismo. Y claro, eso es no feo, feísimo. Una costumbre, por cierto, típica del PSOE cuando se acercan elecciones es volver a abrir el problema para ellos de las fosas y el problema del Valle de los Caídos. Habrá exhumaciones para todas las víctimas de violencia ideológica, ya sean de la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura. Y lo que pretende el Gobierno de Aragón es seguir con ese objetivo de que todos los aragoneses que tenga un familiar en una fosa o en una cuneta pueda darle una digna sepultura. Todos. Nosotros no hacemos distinciones. Así lo ha anunciado el Gobierno de Aragón apenas unos días después del anuncio del Ejecutivo de Sánchez de llevar su ley de concordia ante el Tribunal Constitucional. La comunidad aragonesa advirtió hace unos días de que no iba a dar un paso atrás en la derogación de la conocida como Ley de Memoria Democrática. Y ahora el ala popular del Gobierno autonómico intenta marcar distancias de la postura de Vox, partido con el que gobierna y cuyo vicepresidente Alejandro Nolasco ha avivado más el debate durante estos días. La iniciativa del Gobierno de Azcón contará con una ampliación del 10% del presupuesto, esto es 110.000 euros más, destinado a las exhumaciones, y se prevé que el plan puede estar listo antes de este próximo verano. En el proceso van a reunirse también con asociaciones memorialistas para explicar todos los trabajos de exhumación, y mismas con las que ya intentaron reunirse en el mes de enero y que rechazaron un primer encuentro. Desde el Gobierno de Aragón quieren así zanjar el que acusan de ataque por
por parte del Gobierno central de hacer creer lo que en realidad no es. Y critican al Ejecutivo de Pedro Sánchez de querer crear una nueva España de trincheras con su política basada en la confrontación. Y hay que hablar de Carles Puigdemont, aunque no nos guste mucho, pero la cosa es que se ha trasladado de su residencia en Waterloo, en Bélgica, al sur de Francia, a apenas 30 kilómetros de la frontera española, frente al territorio catalán, como el que anticipa que bueno, pues eso está por venir, que es el imaginario del prófugo que salió en el maletín de un coche cuando lo buscaba la justicia española. Bueno, lo va a tener ahora más fácil si quiere venir a hacer campaña aquí, ¿no? Como amenazaba más cerca, en las últimas por lo menos, semanas. Sí. Veremos a ver si se produce esa imagen. Bueno, y tenemos que hablar también de uno de los proyectos estrella de Mónica García, de ese plan antitabaco, al que hoy Sanidad ha dado luz verde, pero con muy pocos apoyos. Solo 5 comunidades autónomas han decidido apoyar ese plan para restringir las zonas en las que se puede fumar, y lo han hecho por la falta de concreción de las medidas que hoy les ha presentado la ministra de Sanidad, Mónica García. Se van a restringir esos espacios en los que se puede fumar, pero no se sabe exactamente el punto al que van a llegar, el alcance de esas restricciones. Los hosteleros no ocultan su preocupación, mientras que Mónica García dice que de aquí a 2030 va a lograr llevar a cabo ese objetivo de reducir los espacios sin humo. El plan antitabaco del Gobierno saldrá adelante y lo hace, eso sí, sin consenso. Todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP han votado en contra, también Castilla-La Mancha. Lo hacemos con ambición, lo hacemos con orgullo, lo hacemos con coherencia y lo hacemos también sin miedo, el desempolvar este plan. Son otros los que tendrán que explicar por qué no se quieren adherir a este plan. Son otros los que tendrán que explicar por qué le dan la espalda a la evidencia científica, por qué le dan la espalda a la salud, por qué le dan la espalda a sus propios técnicos. Hay acuerdo, sin embargo, entre todas las administraciones implicadas en prohibir la venta de vapeadores a menores. Pero el principal escollo de las negociaciones sigue siendo la ampliación de los espacios sin humo. Desde el PP se niegan a aceptar el acuerdo ofrecido por Sanidad. Dicen que porque no aporta medidas concretas ni se tiene en cuenta a los agentes implicados. Hay que recordar que este plan llevaba 4 años prácticamente finalizado, ha estado en un cajón 4 años y de repente la ministra ha querido sacarlo y desempolvarlo y ponerlo en marcha rápidamente. El problema que tenemos aquí es que las cosas se anuncian por tuit o por entrevistas o por la radio antes de consultarlo con los técnicos o contarnos y que podamos trabajar en ello. Y entonces eso es lo que os digo, no es una cuestión de las cosas que se vayan a poner en marcha, es una cuestión de forma, absolutamente, que creo que es importante que tengamos un rigor institucional y una seriedad. La ministra de Sanidad, Mónica García, no quiere salirse de su hoja de ruta y acusa al Partido Popular por haberse opuesto al plan. Uno que, no obstante, entre otras de las medidas que propone, están, por ejemplo, darle el mismo aspecto a las cajetillas de tabaco y aumentar su precio. Y deja a un lado, por el momento, la prohibición de fumar en espacios privados. Bueno, recuerden que Mónica García, tiene muchos planes. Algunos de ellos ya han empezado a asomar en el ministerio ese del cual ella es la líder. El primer asunto es pues que se legalice el consumo de hachís. Eso para Mónica y Madre, que es médico, pues es absolutamente imperativo. Y en segundo lugar, poner en fase de dispensación gratuita los preservativos para los jóvenes. Eso está, bueno, en fase menos elaborada, podríamos decir, pero esto es una ofensiva que va a continuar. Bien, y de eso nos vamos probablemente al gran tema de la política española, en tanto en cuanto haya elecciones, me temo, y es el tema de la esposa de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez. Y ya saben ustedes que han aparecido por lo menos 2 cartas en las que recomendaba una compañía que obtuvo, mira tú por dónde, concursos de dinero público para digitalizar algo que pretende algo más serio en torno a la digitalización. No se sabe muy bien qué sentido tiene que te lo vengan a construir gentes de fuera, pero eso ya no lo discute nadie. Lo que estamos todos con el ojo puesto es en que esa UTE de su amigo Carlos Barrabés y de una sociedad de Valley, esa UTE es una unión temporal de empresas, pues obtuvo lo que quería, a pesar de que su proyecto era más caro para la administración, a pesar de que no tenía ninguna experiencia en recibir contratos de la administración,
dice que por factores subjetivos, porque entérense bien, en los concursos de la administración pública hay factores subjetivos, no solo objetivos. Es más, en esta administración Sánchez parece que preponderan los factores subjetivos sobre los factores objetivos. El precio, la entrega, el tiempo, la experiencia, todas esas cosas pues se quedan a un lado si, al parecer, pues con esa carta de recomendación, pues la administración se entrega directamente a los amigos de Begoña Gómez, señora de Sánchez. Ahora, y sepan que el tal Carlos Barrabés es el que le financió y la aupó para conseguir una cátedra que comparte con él en la Universidad Complutense, que es la universidad pública más grande de España, sin que la señora Gómez pues tenga, si acaso, una licenciatura, nada. Bueno, pues hoy las novedades en torno al caso de Begoña Gómez tienen que ver con que para atender los pagos de esos servicios que prestaba su protegida, la UTE de Carlos Barrabés, se recurrió al uso de fondos europeos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué más da? Si era dinero público, si lo vamos a tener que devolver a los fondos europeos, lo pagamos todos los españoles, pues no les falta razón. Ahora, hay una lucecita al final de ese túnel, y es que al tratarse de fondos públicos, pues las autoridades de Bruselas, la Fiscalía Anticorrupción en Bruselas, pues ya tiene un pie para poder investigar a Begoña Gómez en sus tráficos de influencias. Esto se resume muy claramente en el ámbito de la justicia. ¿Qué se produjo? Pues un tráfico de influencias. ¿Por qué se benefició a esta empresa? Porque le convenía a la señora del presidente del Gobierno. El Partido Popular está obcecado en que quien tiene que dar explicaciones es el presidente del Gobierno, que tendría que haberse abstenido de las decisiones en favor de Air Europa, aquella cosa más antigua de las ayudas concedidas, las segundas en importancia de todas las que se dieron en España de fondos Next Generation. Bueno, y ahora pues estamos en los concursitos que al final suponen más de 10 millones de euros, que se han llevado por esta segunda puerta que ha abierto Begoña Gómez para su amigo Carlos Barrabés. Vamos a ver esa novedad de los fondos europeos. El grupo Globalia no consigue escapar de la polémica. Ahora la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investiga los pagos de la Real Federación Española de Fútbol, la Globalia, por la gestión de todos sus viajes entre 2018 y 2022. El informe aprecia un sobrecoste de 5,7 millones de euros. El total de la operación fue de 79,5 millones. La Guardia Civil cree que la llave del acuerdo con este sobrecoste fue el vínculo personal entre Francisco Javier Martín Alcaide, socio de Rubiales, más conocido como Nené, y Javier Fernández, directivo de Globalia, que es yerno además del dueño del grupo, Juan José Hidalgo. Fernández es apoderado de JJH Capital and Asset Management SL, poseedora del 51,5% de las acciones de Sekai Corporate, que es la empresa que facturó el 97,5% de la operación. Globalia ha rechazado todas estas acusaciones en un comunicado. Asegura que todos los contratos con la REFEF se ajustaron a los precios de mercado y que fueron adjudicados por concurso público, y que su aerolínea, Air Europa, no siempre se hizo con los contratos. Globalia es el grupo con el que comenzó el escándalo de Begoña Gómez. Recibía financiación de Wacalúa y de Air Europa para su Africa Center, y a cambio de ella me dio para favorecer a la aerolínea con el rescate. Hoy hemos conocido que la esposa del presidente podría verse acorralada por el uso de fondos europeos en sus intervenciones. En 2020, Gómez recomendó por escrito a dos empresas para que se hicieran con una subvención de 5,5 millones de euros. Dicho proyecto estatal de formación en economía digital fue financiado con fondos europeos en 2023, 2 años más tarde de su adjudicación. Esta posible irregularidad con dinero de la Unión podría poner en apuros a la mujer del presidente. Bueno, Pedro Sánchez está dispuesto a todo con tal de alejar a Begoña Gómez del foco mediático y de tapar sus presuntos negocios ilícitos o irregulares. Ayer lo veíamos en el Valle de los Caídos fotografiándose entre calaveras para desviar ese foco mediático, y hoy dice que está dispuesto a comparecer ante esa comisión del Senado de las mascarillas con tal de que no sea ella la que vaya. Yo iré por ella, les decía literalmente a sus allegados en una reunión de la que se ha hecho eco hoy OK Diario. A esa comisión
ya ha dicho que él no tiene problema en ir, que no tiene nada que esconder y que podrá acudir, y les dice a las personas que están allí en esa comisión que pacten con el PP lo que sea con tal de que Begoña Gómez no sea citada a declarar. Por cierto, que ayer les contábamos también que el Partido Socialista, ya saben que maneja muy bien los medios de comunicación, bueno, pues que desde su gabinete de prensa comunicaban a todos los medios de comunicación afines el siguiente mensaje: Begoña Gómez no llevó a cabo ningún tipo de recomendación, esas cartas de las que se ha hecho eco el Confidencial no tuvieron que ver al final con ese concurso, con esa licitación a las empresas de Barrabés, y por tanto ha intentado durante estos días limpiar el nombre de su esposa. Veremos a ver si finalmente Begoña Gómez no comparece en esa comisión del Senado. Parece, todo apunta que no. Hay que ser muy socialista para creerse todo eso a la vista de los datos que tenemos aquí. Eso no significa que esto tenga una implicación de carácter legal, pero sí que éticamente es completamente reprochable. Y desde luego su marido, que estaba al frente de los consejos de ministros que aprobaron las ayudas a Europa o los contratos estos del Ministerio de Economía, pues tenía que haberse ausentado de esas decisiones, ausentado de la mesa donde se deliberó y se concedieron ese dinero público. Bueno, y de ahí nos vamos al segundo caso político, el segundo tema político de enorme relevancia, que es el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En primer lugar, hoy han denunciado los abogados, tanto el fiscalista como el penalista, que sus ordenadores de ese despacho han sido hackeados. Alguien buscaba, al parecer, los correos que el cliente, el pareja de Ayuso, pues pudiera haber hecho llegar o compartir con sus defensores ante lo que pues nadie duda que fue un atropello, que es que la Fiscalía, por orden, al parecer, de Fiscal General del Estado, empezase a repartir esos correos que supuestamente se utilizaron pues para desacreditarle y para decir que estaba consiguiendo un acuerdo con Hacienda sobre la base de pagar su deuda tributaria, que es, por cierto, el método más habitual de los que sufren la denuncia de haber incumplido con sus obligaciones tributarias. Es curioso que en esto del hackeo la Comunidad de Madrid pretende que, algún dato tendrá, que dado que este despacho tenía mecanismos sofisticados para que esos ordenadores fueran más o menos inviolables, se trata de una operación de Estado, dicen, la que ha permitido hackearlos, porque pues los sistemas informáticos de hackeo no están al alcance de cualquiera. Creen que son sistemas pues, que solo puede usar el Estado español, entendámonos bien. Bueno, y hoy Isabel Díaz Ayuso, a la que se la ve un tanto, no solo demacrada, sino un tanto tocada por este asunto, hoy, preocupada por este asunto, hoy hacía algunas consideraciones a propósito de su pareja. Yo no puedo hablar por un particular porque a mí los madrileños no me han elegido para que me comporte como novia. Sin embargo, sí que puedo mostrar mi preocupación y lo puede hacer mi gobierno, todos los gobiernos, todas las administraciones y cualquier ciudadano, su preocupación porque se supone que el Estado está para proteger a todos y a cada uno de los ciudadanos. Y creo que está ocurriendo aquí todo lo contrario. Por tanto, no se trata de un particular, sino se trata del Estado de Derecho. Pausa para la publicidad y luego le seguimos contando. Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Ven al puerto de Mazarrón, al restaurante con cierto sentido, en un entorno único a la orilla de la playa.
Somos el hogar del buen gusto, con una exquisita carta de marisco fresco, arroces, carnes certificadas, pescados de lonja y verduras ecológicas. Productos exclusivos de mercado para los paladares más exigentes. Aquí seguimos con el mejor producto de España en su mesa. Les esperamos. Restaurante con cierto sentido. Imprescindible reserva previa en el 968 15 59 06. Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Para los que quieren siempre más. Esta nueva colección de relojes más deportivos, informales y dinámicos es una fantástica opción de regalo. Son unisex con correa de nylon con la bandera de España y el logo del toro serigrafiado. Colores disponibles azul y verde. No te quedes sin él, consíguelo llamando al teléfono del Club de Amigos o enviando un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla. Desde 1958, la Marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas. Todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narváez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. ¿Cómo se explica que Bildu, con lo que han matado, y ahora se vendan con un chico que no tiene ni una multa y que van a ganar? Somos euskaldunes. Eso ya ha pasado, ETA ha pasado a la historia, ya no existe ETA. Ya, pero estos que ni lo han condenado ni nada. ¿Y Franco no mató o qué? Es que de lo de antes se acuerda la gente perfectamente. Que hay 400 asesinatos por resolver. De lo de hace 20 años no se acuerda nadie. Es una pena, pero es la realidad. Tenemos lo que nos merecemos. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. Redenger, la alternativa al trasplante capilar. Toma 2 cápsulas diarias de nuestros suplementos con el estómago lleno. Aplicar un mínimo de 3 veces a la semana nuestro revolucionario Serum Forte de forma generosa. Después de cuidar el cabello, evita lavarlo con champús tradicionales, repletos de sulfatos, parabenos y derivados del petróleo. Nuestro exclusivo champú Redenger contiene ingredientes beneficiosos para tu pelo. Disponible en parafarmacias de El Corte Inglés. Redenger, la alternativa al trasplante capilar. Bueno, en breve conectaremos con ese acto de arranque de campaña de Vox, pero antes queríamos mostrarles estas imágenes para que vean cuál es la situación actual en Bilbao, en la capital del País Vasco. Estas imágenes fueron grabadas ayer en la Gran Vía de la capital. Esto que están viendo es una auténtica batalla campal después de que varios agentes de la Policía Municipal decidieran incautar productos falsificados del Athletic de Bilbao a varios manteros que se encontraban en sus calles. Ellos deciden defenderse, se meten varios ciudadanos y los agentes se ven obligados a llamar a agentes de la Archancha. Por cierto, que Bildu, más adelante analizaremos cuáles son las perlas de su programa electoral, propone desarmar para convertirlos en agentes más cercanos, eso es lo que dicen los abertzales, a los agentes de la Archancha.
Bueno, y como ha arrancado la campaña vasca, es obligado que les presentemos quién es quién, los candidatos y algo de sus programas electorales. Vamos a verlo. Los partidos calientan ya motores. Ahora sí que sí, la campaña electoral para las elecciones del País Vasco ha arrancado. Los esfuerzos de los distintos partidos políticos se centrarán los próximos días en esta carrera electoral. Todos los candidatos al Lehendakari serán arropados por los líderes de sus respectivas formaciones. Pero ¿quiénes son cada uno? ¿Qué busca cada candidato? Imanol Pradales es el candidato del PNV, la formación que gobierna actualmente. Tiene un perfil político similar al de su antecesor, Iñigo Urkullu, al que además tuvo de maestro durante la primaria. El del PNV ha querido lanzar un mensaje claro: la sociedad vasca tiene que despertar. Tenemos que despertar a la sociedad vasca, explicarle que nuestro actual bienestar está en juego. Los del PNV se juegan mucho. Según las últimas encuestas, estarían prácticamente empatados con EH Bildu, cuyo candidato, Pello Otxandiano, empezó su andadura política en Sortu. Bildu ya ha empezado a lanzar algunas ideas de lo que sería su legislatura: empleo y vivienda para los presos etarras que queden en libertad. Que todo el mundo asume que a partir del 21 de abril nada será igual, que el mapa político ya ha cambiado en esta parte del país. Eneko Andueza es la opción del PSOE y ya ha adelantado que no llegará a ningún acuerdo con Bildu. Pero luego pasa lo que pasa, y EH Bildu, cuando le pones progreso o independencia, siempre independencia. El PP, por su parte, estrena candidato. Javier de Andrés, exdiputado y presidente de su formación en el País Vasco, ha vuelto a la idea del voto útil. Yo les digo a los dos: tenéis una opción, votad estas siglas, las siglas del Partido Popular. Vox, con Amaia Martínez de nuevo a la cabeza, busca mantener el único escaño que tiene en el Parlamento. Nosotros vamos a promover políticas para reducir esta inseguridad creciente que estamos sufriendo y padeciendo. Sumar y Podemos concurren por separado, pero tienen el mismo objetivo. Alba García, candidata de Sumar, no ha ocupado nunca un cargo público, pero busca entrar por primera vez en el Parlamento vasco. Los de Podemos, con Miren Gorrotxategi a la cabeza otro año más, buscan no confirmar su hundimiento en la política. Queremos una Euskadi que sea vanguardia en las políticas feministas, que sea vanguardia en la defensa de los derechos LGTBI. Hablan de cambio, pero no aspiran a ser más que un recambio. Estamos ante una campaña electoral con unos candidatos que tienen objetivos muy distintos para el País Vasco. Bueno, pues Bildu ya se ve como uno de los ganadores de esas elecciones vascas que van a tener lugar el próximo 21 de abril y ha propuesto hoy formalmente al PNV una alianza de abertzales, izquierda-derecha, pero con ese único objetivo de la independencia. Hemos querido en la siguiente pieza que van a ver analizar cuáles son algunas de las perlas que van dentro de ese programa electoral. Antes les adelantábamos la intención de Bildu de desarmar a la Ertzaintza, pero es que además quieren darles ciertos privilegios como el acceso a la vivienda o al empleo a los presos de ETA que hayan estado muchos años en la cárcel. La propuesta que Bildu ha lanzado en su programa electoral para las elecciones vascas no ha dejado indiferente a nadie. Los de Arnaldo Otegi contemplan ayudas para que presos de ETA puedan tener un empleo y comprar una vivienda cuando salgan de la cárcel. Una ayuda de la que se van a beneficiar principalmente aquellos presos con las condenas más largas. Los presos de ETA ya no solo saldrán antes de la cárcel, sino que además lo harán en unas condiciones muy favorables. En estos momentos son 118 los terroristas de ETA que siguen dentro de las cárceles vascas a la espera de obtener el régimen de semilibertad. Esta propuesta de los abertzales, encuadrada en medidas para mejorar las cárceles vascas, rápidamente ha suscitado las críticas. La primera, la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha comparado la propuesta con la ley de amnistía. Como si el Estado les tuviera que pedir perdón por algo, como ocurre con la ley de amnistía, como si las fuerzas y cuerpos de seguridad o los jueces se hubieran equivocado, como si nuestra democracia fuera fallida, cuando es todo lo contrario. Según los abertzales, estas medidas contemplan la reinserción de los terroristas de ETA en la sociedad. Pero lo cierto es que serán los asesinos de cientos de personas inocentes los que gozarán de privilegios con los impuestos de todos los españoles. Y, por supuesto, lo harán con el beneplácito de los socialistas. Los de Bildu, además, han vuelto a poner el foco en los protocolos de la Ertzaintza, hasta el punto de plantear la desmilitarización del cuerpo. Una propuesta que tendría un gran impacto en la seguridad de todos,
Santiago Abascal rápidamente se ha manifestado para condenarlo. Van a frenar los constantes navajazos, las agresiones sexuales en manada y los robos violentos con patrullas desarmadas y puntos violeta. Los que también han matado a los ertzainas ahora quieren desarmarlos. Unas medidas que benefician más a los asesinos que a las víctimas y que colocan a Bildu en el lado incorrecto de la historia. Bueno, unas elecciones, las vascas, que como vienen después las catalanas, etcétera y tal, pues algunos han considerado que bueno, no eran unas elecciones importantes, y lo van a ser y mucho, porque de ahí puede salir un gobierno claramente vinculado por la independencia entre el PNV y Bildu, y de ahí pues van a salir tal vez apoyos de los socialistas vascos al PNV para constituir gobierno. Esas son las dos alternativas a este momento, según las encuestas. Las dos cosas podrían traer unos resultados bastante lamentables para la economía y para la sociedad española en su conjunto, porque bueno, pues el cupo vasco ya saben ustedes cómo funciona, y desde luego las pretensiones de Bildu son las que son, y el PNV pues en determinados momentos podía optar por la vía de la independencia, en determinados momentos podía optar por la incómoda situación de gobernar con los socialistas españoles o de los socialistas vascos, que no dejan de ser un apéndice. Lo único que les puedo asegurar en estos momentos es que si hay que tomar una decisión sobre si el Partido Socialista de Euskadi se incorpora al PNV para intentar constituir o no gobierno, no la va a tomar su candidato. No, el candidato socialista ahí será un peón de lo que decida hacer Pedro Sánchez. Faltaría más. ¿Cómo es Pedro Sánchez? Bueno, quiero que a continuación reflexionemos un poquito sobre el aporte que nos puedan hacer ustedes a esta cadena. Nos han elegido, se informan a través de nosotros, lo asumimos con enorme responsabilidad, siempre pensando en el rigor y la valentía, y nos honra que ustedes nos hayan elegido, pero si nos han elegido, ¿qué tal si nos echan una mano? Porque ya saben, estar aquí cuestionando las andanzas de Begoña Gómez no es lo que espera de nosotros Moncloa. Nosotros de Moncloa no esperamos nada, pero en cualquier caso hay maneras para ayudarnos. Una de ellas, hacerse miembro del Club de Amigos del Toro Televisión. Lo ven ahí en pantalla, tan simple como llamar a ese teléfono y decirlo que quiero ser miembro del Club de Amigos. 5 minutos y el asunto está resuelto. Un poco más complicado es contarles que pueden hacernos alguna donación si lo estiman oportuno. Tiene una ventaja, y es que ha habido unos cambios legislativos que permiten que lo que se done a fundaciones, que es el caso, pues se puede deducir de los impuestos que tengan que pagar en el impuesto de la renta de este año 2024. ¿En cuánto? En un 45% o incluso hasta en un 60%. Así que esto es muy interesante. Si nos quieren ayudar, fotografíen los números larguísimos de las cuentas a las que habría que enviar las transferencias y cuenten con que luego podrán deducir de su renta un porcentaje importante de esa donación. Luego hay un tercer sistema, mucho más sencillo, se lo hemos contado aquí muchas veces, que es mandarnos un SMS al 28088. Con la palabra toro o sin la palabra toro, eso es lo de menos. Eso solo les va a costar 1,20 €, que es menos de lo que les costaría invitar a Marina a tomar un café si la encuentran por las calles de Madrid o de Oviedo, que va mucho por ahí. Bien, en cualquier caso, échenos una mano, que ayudándonos se ayudan ustedes también. Vamos a Bilbao. A Bilbao son un poquito más de las 8, las 8 y 7 minutos, y vamos a ese acto de Vox de presentación de sus candidatos en las elecciones vascas. Que es la persona con quien más he discutido siempre y de la que francamente estoy enamorado. Muchas gracias. Con vosotros, María Pérez, candidata por Vizcaya. Como para decir algo serio, ¿no? Bueno, empiezo. Voy. Bueno, pues venimos otra vez aquí a esta plaza, como hace 4 años, y venimos convencidos de que vamos a volver a vencer a la violencia, a las encuestas, al apestoso cordón antidemocrático que han hecho a Vox en el Parlamento, y han promovido los mismos que se han encamado durante años con el terrorismo, y si no han mirado para otro lado, con lo cual todavía casi es peor.
Vamos a llevar la voz de Vox al Parlamento Vasco con más gente, la voz de esa realidad que el PNV y el bipartidismo quiere acallar. Esa voz de Vox está ahora en Amaya, pero estará en más. Estamos en San Francisco, uno de los barrios cimentados con el trabajo de muchas familias vascas, pero también de fuera de España, que trabajaron aquí y consiguieron con mucho esfuerzo sacar adelante a sus familias. ¿Qué vemos ahora? Que a ellos, una élite nacionalista que les despreció y les hizo ser ciudadanos de segunda, vemos como ahora nos infesta las calles de una inmigración ilegal, de centros de mena, de delincuencia. Eso es lo que tienen los nietos de aquella generación. Eso vamos a acabar con ello. Expulsan a nuestros jóvenes. Pero estos que nos han metido atacan a los de Bildu. Así les pasó ya en las fiestas de Bilbao, que les atacaron los magrebís sus chotnas. Ahora, en la Plaza de España, los manteros a por la Ertzaina. Y ya para rematar, dice Bildu que les quitemos las armas a la policía. Pues no, hay que armarlos hasta los dientes. A ellos, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Y ellos fuera. Frente al bipartidismo y al nacionalismo, dispuesto a entregar nuestra tierra a un multiculturalismo fallido, poniendo en peligro nuestra cultura y nuestra identidad, nosotros y Vox y cada vez más vascos vamos a defender con ansiedad una vital necesidad de tener lo nuestro, lo familiar, lo que es, lo que nos distingue, lo que nos define y que en definitiva es nuestra doble alma vasca y española. Y lo haremos por España, por Vizcaya. ¡Viva España! ¡Viva! Y ahora presento a la super Amaya, superdiputada. Bueno, muchas gracias, María, por la presentación. Tú también eres muy grande y lo sabes. Quiero dar las gracias también a todo el equipo de Vizcaya, liderado por Nico Gutiérrez, que creo que no necesita presentación después de la presentación que nos ha hecho él tan brutal. Muchas gracias a todos, queridos amigos, por estar hoy aquí. Y muchas gracias, Santiago, por tu implicación tan de verdad en esta campaña electoral, que también es la campaña de tu patria chica. Hoy comenzamos de nuevo una campaña electoral al Parlamento Vasco con la misma ilusión y la misma esperanza que teníamos en el 2020, pero con la experiencia de haber estado casi 4 años llevando vuestra voz a una institución que estaba muy necesitada de que alguien dijera la verdad. Todos los que estamos aquí lo estamos porque creemos que hay esperanza para una tierra en la que muchos han dejado de creer. Estamos hoy aquí para decir que no todos los vascos nos resignamos ante las políticas suicidas del separatismo y la izquierda. Unas políticas que han resultado nefastas para la mayoría de los vascos y que solamente ha beneficiado ¿a quién? A las élites políticas gobernantes. Estamos aquí porque creemos que no hay un mal menor cuando existe un bien posible. Y lo hacemos en un barrio de gente trabajadora, que se ha ganado la vida honradamente y que ahora tiene que ver cómo su barrio se degrada y la delincuencia se dispara, mientras las élites políticas y los medios de comunicación miran para otro lado. En Vox lo sentimos, pero nunca vamos a mirar para otro lado. Además, no vamos a mirar para otro lado cuando sabemos que cada vez más vascos se sienten extranjeros en su propia tierra. No vamos a mirar para otro lado cuando sabemos que los servicios públicos se degradan y las ayudas que no llegan a los españoles se las llevan la inmigración ilegal.
El PNV está muy acostumbrado a mirar por otro lado, lo ha demostrado a lo largo de todos estos años. Pero nosotros, hoy como ayer, vamos a decir la verdad y vamos a señalar a los responsables. Porque estos que hoy nos gritan, ¿sabéis lo que les decimos? Sabéis que es de verdad. Y la verdad es que el mito del oasis vasco es una mentira, es un espejismo que cada vez menos vascos nos creemos. La verdad es que nuestros hijos se tienen que marchar de nuestra tierra porque aquí no tienen ninguna oportunidad. Y yo no quiero de verdad ver cómo mi hija tiene que irse a Madrid o a otras comunidades del resto de España para buscar oportunidades porque el separatismo se las está negando aquí, en su tierra. Esto es lo que ha conseguido el PNV a lo largo de décadas y décadas de políticas separatistas, que nuestros jóvenes tengan que marcharse por la falta de oportunidades, mientras todos vemos cómo llegan inmigrantes ilegales que degradan. Bueno, pues un problema técnico está interfiriendo nuestra retransmisión en directo de este primer acto electoral en el País Vasco. Está hablando la candidata, la que ahora mismo tiene representación en el Parlamento Vasco. ¿Ya podemos oírla? Pues venga. Tampoco era fácil entrar en un gobierno. Curiosamente, ahora condicionamos los gobiernos y las políticas de gobierno de diferentes consejerías y lo que estamos haciendo es mejorar la vida de millones de españoles. Tampoco era fácil recordar entrar en el Parlamento Vasco en el 2020. No era fácil, era una tierra hostil en la que no teníamos cabida, creo recordar que nos decían, y cuando nos preguntaban por esas encuestas que nos daban cero patatero, recuerdo el día de las votaciones que tuvimos un parlamentario y lo vamos a volver a repetir, porque no solo va a ser uno, van a ser de uno en adelante. Así que aún nos queda mucho trabajo, eso es cierto, porque son muchos años, muchos de degradación separatista. Pero Vox no va a arriar ninguna bandera. Vamos a seguir llevando la verdad al Parlamento Vasco y a aquellas instituciones en las que tengamos representación. Y hoy, para demostrar que con trabajo y sin perder la esperanza se puede lograr lo que parecía muy difícil, os dejo con un amigo, un compañero, que ha conseguido llevar el sentido común al Gobierno de Murcia. Y ese compañero es José Ángel Antelo. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Muchas gracias a Amaya, como no. Muchas gracias, presidente Santiago Abascal. Bienvenido a tu casa, bienvenido a tu patria chica. Y muchas gracias a todos los que hoy estáis aquí levantando la bandera de la libertad en un lugar que es complicado, en un lugar que ha sido silenciado la verdad de muchos durante mucho tiempo y que es una tierra de todos los españoles, y Vox trabaja para que la tierra vasca siga siendo tierra española de todos los españoles, para que siga siendo una tierra de seguridad y no esa tierra que el PNV ha llenado de inmigración ilegal, que degrada nuestros barrios y que hoy aquí vemos en esta plaza lo que está sucediendo. Tráfico de drogas, prostitución, y los españoles la duda que tienen es cuándo les van a robar, no si les van a robar. Eso es lo que nos han traído las políticas del separatismo y las políticas de los herederos del terrorismo. Vox viene a levantar una bandera que jamás ha arriado, ni en los peores momentos ni en los mejores momentos. Vamos a luchar para recuperar poco a poco la dignidad en las instituciones vascas. Metimos a una parlamentaria que se llama Amaya y seguiremos ampliando poco a poco ese cordón que han impuesto de manera antidemocrática aquellos que se saltan la Constitución, aquellos que pretenden rendir a la nación española, pero tenemos un mensaje muy claro hoy desde Bilbao. España jamás será rendida a sus traidores. Siempre hemos vencido a los peores gobernantes de nuestra historia y lo volveremos a hacer. Dentro de unos años, cuando Vox, cuando Santiago Abascal, por fin
tengamos a un presidente de verdad, del que nos sintamos orgullosos, de que lo que dice lo cumple, de que uno vale lo que vale su palabra, ese día España volverá a levantar la cabeza. Ese día España volverá a ser lo primero, porque lo primero es nuestro Producto Nacional, lo primero son los nuestros y después ayudaremos a los de fuera, como no puede ser de otra manera. Pero ese buenismo mal entendido por muchos, de subvencionar lo de fuera, de apostar por la inmigración ilegal mientras los españoles no llegan a fin de mes, se ha acabado. Esto no tiene fin. Los españoles tienen necesidades. Vemos cómo sube el precio de la luz, los impuestos, vemos cómo el precio de la vivienda cada vez es más alto. No hay vivienda para los vascos, ya no hay esa vivienda necesitada. Ahora la ocupan los menas y los inmigrantes ilegales. Antes los vascos tenían esa capacidad de poder formar una familia y no pensar en salir o ir a otras comunidades autónomas. Hay que recuperar la decencia, hay que recuperar la decencia de las instituciones. Poco a poco, no va a ser fácil, decir lo contrario sería engañar, pero sí que haya una voz que diga las verdades a todos aquellos que no las quieren escuchar, a todos aquellos que van desde hace mucho tiempo pisoteando la Constitución porque hay partidos que han pactado con ellos. Y lo han hecho todos los partidos, excepto Vox, que jamás pactarán con los separatistas ni con los herederos del terrorismo. Jamás nos venderemos por un plato de lentejas y jamás recogeremos las nueces de aquellos que agitaban el árbol. Eso es Vox y esa es la decencia que necesitamos. Yo no me entretengo más, pero sí que os digo, adelante españoles del País Vasco, vamos a por todas, vamos a ampliar nuestras fronteras en el Parlamento, tenemos un diputado, vamos a meter más diputados y, por supuesto, ahora os doy paso a una persona que jamás se ha rendido, que jamás ha dado un paso atrás, que jamás ha dejado de levantar la bandera de la decencia en el País Vasco y esa persona vale 1 millón. Muchas gracias, presidente, te toca. Muy buenas tardes. Es un orgullo para mí estar en el corazón de Bilbao junto a todos vosotros, en un barrio tan emblemático y en una ciudad a la que inevitablemente yo le tengo que tener cariño, porque yo, aunque soy alavés, nací en Bilbao, quizá por la inercia del río Nervión, quizá por la gravedad que hace que los alaveses de la cuenca del Nervión terminásemos naciendo en esta ciudad en la que yo vi la luz. Es para mí un verdadero orgullo. Van a meter mucho ruido, pero no nos importa. Vamos a decir lo que tenemos que decir y la verdad va a sonar durante esta campaña en el País Vasco, va a sonar en las casas de los vascos a los que no les llega la información sobre Vox y nos vamos a hacer oír le pese a quien le pese. Sobre todo, quiero decir que para mí es un orgullo estar junto a vosotros. Para mí es un orgullo la valentía de nuestros candidatos. Pensar cómo habéis dado un paso al frente, lo que habéis hecho y lo que asumís cuando decidís que vuestro nombre esté en las listas de Vox, en esta tierra en la que todavía no hay libertad, en la que todavía no hay una democracia real, en la que todos puedan competir en igualdad de condiciones. Y estoy orgulloso también de nuestro vicepresidente Murcia, no solo porque es un hombre que dice la verdad, y porque es un hombre de talla moral y de talla política, sino porque además ha demostrado hoy que es capaz de salir de las pruebas más difíciles. Ha subido al escenario cuando no estaba previsto que lo hiciera, cuando ni él lo sabía, cuando nadie lo sabía, y se ha encontrado aquí en los micrófonos y ha dicho lo que había que decir, ni una palabra más ni una palabra menos, pero eso demuestra las convicciones de la gente de Vox. Aquí no venimos a hacer un teatrillo, a hacer de actores. Aquí tenemos convicciones profundas. Por eso cuando a uno le dan una patada y le llevan obligado sin que lo sepa al atril, pues dice cosas serias, dice cosas profundas y dice verdades como catedrales, verdades grandes como tú, José Ángel. Muchísimas gracias. Decíamos que estamos aquí para decir las verdades de la gente, para hablar de las verdades de la calle, para hacer visibles las verdades que callan, que son las verdades que Amaya ha llevado al Parlamento durante estos 4 años. Y yo creo que eso es
mucho más que importante, porque dijeron que era imposible. Todo lo que hemos hecho antes dijeron que no lo íbamos a hacer nunca, que no podíamos lograrlo. Y lo hemos hecho en los lugares más difíciles. Y tú lo hiciste en la plaza más complicada, en esa en la que hoy estamos, que es nuestra patria chica, a la que tanto queremos, querida Maya, y esperamos que puedas seguir haciéndolo, pero con un equipo más grande que te acompañe en esa lucha en el Parlamento. Entre otras cosas porque parece que los medios solo hablan de las grandes novedades que puede haber en estas elecciones. Se piensa que puede haber un vuelco, se cree que va a haber un gran cambio, se piensa que puede haber un cambio de partido. No lo sabemos, pero en realidad va a cambiar poco, porque los principales partidos que compiten en estas elecciones, el Partido Nacionalista Vasco y Bildu, es decir, ETA y el Partido Socialista, hacen un teatrillo como que se pelean aquí, pero son socios en Madrid y votan todos los días conjuntamente y aplican las mismas políticas y no tienen una sola discrepancia en la política de promoción de la inmigración ilegal, no tienen una sola discrepancia en su falta de valor y de coraje para defender la seguridad de los vascos, no tienen una sola discrepancia en esas agendas que actúan contra nuestra industria y contra nuestro campo. No tienen ninguna discrepancia en materia educativa, en cómo tienen que adoctrinar a los menores, conduciéndoles a una inmersión lingüística en una lengua que no conocen ni ellos ni sus familias, en cómo tienen que imponerles la ideología de género e incluso en cómo les sexualizan en los colegios, enseñándoles porquerías que están mucho más cerca de la corrupción de menores que de la educación sexual. Y en eso están de acuerdo todos, desde Bildu hasta el Partido Socialista, el Partido Nacionalista Vasco y en muchas ocasiones hasta el Partido Popular. Por eso solo queda Vox. Por eso en estas elecciones la única oferta política diferenciada es la que encabeza Amaya, la que encabeza María en Vizcaya y la que los que aquí estáis vais a respaldar en estas elecciones, dando una gigantesca alegría a muchísimos españoles. No quieren que hablemos de inmigración y de seguridad. Y no quieren que hablemos porque saben que la han fastidiado. Saben que han cometido un error gigantesco. Saben que durante muchos años han hecho exactamente las políticas necesarias que había que hacer para llenar esta tierra de inmigración ilegal y de inseguridad. Lo habéis repetido cuando interveníais. Según caminábamos aquí, lo que veíamos era inseguridad y prostitución. La verdad es que la principal preocupación para el 30% de los bilbaínos es la inseguridad. La verdad es que en esta provincia, en el último año, ha aumentado un 100% los robos con violencia. Y la verdad es que en esta región, en Tierra Vasca, en el último año ha aumentado un 200% las violaciones. ¿Y cuál es la gran aportación a la seguridad de los canallas estos que parece que ahora van a ganar las elecciones? Pues la hemos conocido hoy. Quieren desarmar a la Ertzaintza, quieren desarmar a la Policía Autonómica. Siempre la quisieron desarmada. Por eso sus amigos les mataban, por eso sus amigos asesinaron también a muchos policías autonómicos, además de a miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. ¿Y por qué quieren desarmarles? Porque para ellos el monopolio del uso de la fuerza la tienen los de siempre, la tiene esa mafia que les ha protegido durante mucho tiempo y que ha convertido a la gente de Bildu en una casta privilegiada en esta tierra, en una casta privilegiada que no padece los problemas que padece la gente en estas calles, en una casta privilegiada que es directamente culpable y responsable de los graves problemas que aquí se viven. Porque en este barrio han habido tiros, han habido navajazos, hay prostitución, hay tráfico de drogas, hay de todo. Y la aportación principal de la canalla es decir que hay que desarmar a la policía. Para luchar contra todo eso, para luchar contra los navajazos, contra las violaciones, hay que desarmar a la policía. Pero no es el buenismo lo que les lleva a esta propuesta. No es el buenismo de todos aquellos que quieren hacer pues lo que hicieron con la policía inglesa, que era desarmarlos. No es buenismo, es mala fe, es mala intención. Ellos nunca van a aceptar que la Policía Autonómica, que la Guardia Civil, que la Policía Nacional, en definitiva, que las instituciones del Estado tengan el monopolio del uso de la fuerza. Porque ellos vienen del crimen y ellos quieren que la fuerza esté en manos de las mafias y de los criminales. Y por eso estamos aquí, con todas las dificultades, pero con algunas menos de las que estuvimos hace 4 años en Sestao. Y somos muchos más. Y la música no suena tan alto, y ellos están más lejos, y son menos, y los problemas que han provocado empiezan a señalarles, y hacen que muchos vascos, cada vez más, cuando nos escuchan, saben que es verdad.
Cuando nos escuchan, saben que hay que defender las fronteras e impedir que la inmigración ilegal llegue, porque el efecto llamada provocado tanto por las izquierdas como por los nacionalistas en esta tierra, lo que hace es arrancar de su propia patria a las generaciones más jóvenes. Lo que hace es provocar que muchísima gente caiga en las manos de los traficantes de personas y pierda la vida en el mar. Y lo que hacen es que en las calles de nuestra tierra crezca y crezca la inseguridad, sin poder ofrecer una oportunidad a todas esas personas a las que traen. Porque la oportunidad no son las ayudas sociales. A nadie se le puede traer de fuera para que viva de una ayuda social. Porque la RGI, en estos momentos sabemos que el 50% se la llevan los extranjeros. Y las ayudas sociales deben ser temporales y deben ser prioritariamente para la gente que las necesita aquí, que se ha quedado los últimos de la fila, porque les dicen que ellos tienen arraigo y las ayudas sociales se las llevan los que llegan aquí ilegalmente. Aunque muchos, además de recibir la ayuda social, en muchos casos no están ni viviendo aquí. Y hemos visto en los periódicos cómo muchos de los perceptores de ayudas sociales solo venían aquí a hacer el trámite, porque hay catálogos en Internet, para que lo entiendan los que hablan árabe, para que lo entiendan los pakistaníes, sobre cómo obtener las ayudas sociales en esta tierra. Existen, y muchos vienen, obtienen la ayuda social y van a vivir a su tierra y reciben la ayuda social de aquí. Es auténticamente infame. Y los responsables principales son el Partido Nacionalista Vasco y Bildu, que lo han permitido. Decía que coinciden en todo, desde Bildu hasta el Partido Popular, pasando por el PNV y por el Partido Socialista de Euskadi, fundamentalmente en las agendas, como la Agenda 2030, que arruina a nuestro campo. Porque ahora ya hemos visto que hacen la vista gorda con los manteros, pero con los jubilados que venden unos pimientos el fin de semana en una feria, a esos van a que paguen los impuestos. A por los manteros no van, a por la gente de Guernica o de un pueblecito que tiene algo en la huerta y que intenta venderlo, ya sabemos que no, que es un poco al margen de la legalidad, pero por eso sí van, porque la ley se aplica a rajatabla contra los vascos, contra los españoles, pero para la inmigración ilegal no hay ley. Para los socios del Partido Socialista, para los separatistas, tampoco hay ley. Lo estamos viendo, cómo los indultan, cómo los amnistían y cómo reforman el Código Penal para que los criminales se vayan de rositas. Mientras tanto, los ciudadanos a pagar impuestos. Los agricultores amenazados por una agenda que es una amenaza de muerte para el campo y para la industria. Por una agenda que es un plan de despidos masivo en el sector primario y un plan de despidos masivo en la industria. Está también el mito de la gestión del Partido Nacionalista Vasco. En los últimos 4 años se han perdido en esta tierra 12.000 empleos industriales. Se dice rápido. Mientras tanto, en Castilla y León, y creo que nos acompaña el consejero de Industria de Castilla y León, estamos a la cabeza a nivel nacional en la creación de empleo industrial, que ha aumentado un 12% precisamente. Esto es lo que pasa cuando se gobierna para la gente, cuando se gobierna defendiendo las verdades del pueblo, cuando se gobierna con sentido común. Y lo que se está padeciendo aquí, en esta tierra, es lo que pasa cuando los políticos se convierten en los enemigos del pueblo. Y nosotros, que no somos los enemigos del pueblo, vamos a estar en estas tribunas, en todos los barrios, en todas las calles de esta tierra, para defender las verdades de la calle y las verdades de la gente. Y no vamos a dar ni un paso atrás. ¡Viva Vizcaya y viva España! Muchas gracias. Para finalizar, como acostumbramos en los actos de Vox, nos ponemos en pie para escuchar nuestro himno nacional. Bueno, pues vamos a continuar con el relato. Marina, ¿qué está pasando con el Nolotil?
Bueno, ayer conocíamos la noticia de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido investigar los efectos adversos de este medicamento, que por cierto fue el más vendido en las farmacias españolas en el año 2022. Ya saben que es un medicamento consumido para casos de dolor intenso y en varios países de nuestro entorno, como por ejemplo Australia, Reino Unido, Estados Unidos o Irlanda, ha sido prohibido. Este ha sido el motivo por el que el defensor del paciente ha pedido a la Audiencia Nacional que investigue los posibles efectos adversos de este medicamento y por qué precisamente ha sido prohibido en estos países de nuestro entorno. Dentro de esas secuelas que puede provocar el nolotil destaca la agranulocitosis, que afecta a los glóbulos blancos y que, ojo, puede tener consecuencias muy severas, como es el caso de la muerte. Ayer entrevistaban a una experta en el tema y decía que precisamente a los países que lo han prohibido, a los países nórdicos, les puede afectar más estos efectos adversos que, por ejemplo, a los españoles. Veremos a ver en qué queda esta posibilidad de prohibición de este medicamento tan consumido en España. Bueno, y tenemos que contarles lo que ha sucedido en Nueva York y en otras ciudades de Estados Unidos, porque de repente, pues siendo que no están en una zona sísmica demasiado peligrosa o casi nunca peligrosa, luego les hablaré de un detalle que algunos recordarán. Hoy se ha producido un terremoto 4,8 de la escala Richter con epicentro en un pueblo que se llama Lebanon, que está a 75 kilómetros al oeste de Nueva York. Bueno, lógicamente, pues el temblor, que por ahora no parece que haya significado daños personales ni daños materiales de gravedad, lo han sentido, eso sí, millones de personas, millones de neoyorquinos y no solo de neoyorquinos, porque pues se ha notado el temblor en Filadelfia o se ha notado en Washington también. Así es que, bueno, les decía yo antes que no era una zona sísmica especialmente peligrosa, pero en 2015 sí hubo un terremoto en Washington 5,8 de la misma escala, Richter. Así es que hoy los neoyorquinos con preocupación habrán sentido en los principales barrios de la ciudad, Manhattan, el Bronx y sobre todo Brooklyn, pues ese temblor que pues ha venido a trastocar su normalidad. De momento, insisto, no se tiene constancia de daños personales ni de daños materiales de gravedad. Pues menos mal, gracias a Dios no hay que lamentar ningún muerto. Sí, por ejemplo, en el caso de Taiwán que hemos conocido esta semana, también ese terremoto en Japón, en el caso de Taiwán se ha actualizado ese número de muertos, ese número de víctimas mortales, que hoy ascienden ya a 12. Esta semana les informábamos de 8, había mucha gente que seguía todavía atrapada entre los escombros y hoy ya podemos hablar de 12. Bueno, volvemos al terreno político, nos vamos a Andalucía, donde tenemos que contarles que la Fiscalía se opone a ese indulto al expresidente de la Junta de Andalucía, el socialista José Antonio Griñán. José Antonio Griñán es uno de los muchos condenados por el caso de los ERE. En su caso ha sido condenado a 6 años de prisión. Ya saben que no entró por la enfermedad que atraviesa, padece un cáncer y sus abogados habían pedido el indulto. ¿Qué dice la Fiscalía? Pues que no aprecia honestidad y honradez en la trayectoria política de Griñán, y dicen que ha sido condenado por el delito más grave que se puede cometer en el seno de la administración pública. Bueno, pues hablemos un poquito de las elecciones en el País Vasco. Decíamos que, bueno, a priori se les daba poca importancia, luego hemos reflexionado colectivamente un poco todos y hemos llegado a la conclusión de que son, caramba, muy importantes, porque de esas elecciones podría salir un acuerdo PNV-Bildu, pues claramente pro independencia. Y, bueno, también podría determinar una colaboración del PNV con el PSOE, que ya veríamos en qué papel dejaba a Bildu en el Congreso de los Diputados. Probablemente pues su enfado, como hemos dicho a veces, lo que pudiera pasar en Cataluña si Salvador Illa, con la ayuda de Esquerra Republicana, deja fuera a los de Junts, esto amenazaría estas inestables mayorías que protegen a Pedro Sánchez, que le sirvieron para la investidura y que a lo mejor pues se podrían romper. Imagínense que Pedro Sánchez perdiera el apoyo de Bildu, cosa que es en estos momentos posible. Eso a Pedro Sánchez le significaría un gobernar en minorías con evidente afectación a lo que es capaz de aprobar
en el Parlamento su partido y su gobierno, y luego pues vienen las catalanas, donde podría volver a pasar más de lo mismo, podría pasar exactamente igual, y ahí perder ya pues el apoyo de Junts, si es que antes se ha perdido, que es una hipótesis bastante plausible. El de Bildu, esto ya sí que deja a Sánchez en la expectativa de tener que convocar elecciones, no sabemos cuándo, porque hay una hipótesis en las catalanas que no hay que olvidar, que a lo mejor se tienen que repetir, porque el resultado, no, pero las aritméticas no permiten formar gobierno. Ya ha pasado en Cataluña esto con anterioridad. Bueno, y en las elecciones vascas, ¿qué? Podríamos decir, bueno, pues en las elecciones vascas tenemos que todos los candidatos que se presentan, pues son los partidos que tienen expectativas, son candidatos nuevos, candidatos rookie, muy rookie en el sentido del baloncesto en Estados Unidos, ¿no? Fíjense, el candidato del PNV tiene un índice de conocimiento bastante bajo y es hijo de una renovación que han querido hacer en este partido, que había quedado en cuanto a sus cargos con personas de una edad ya pues un poco viejuna, ¿verdad? Empezando por Urkullu, que no lo parece, pero después todos los grandes mandos del PNV pues están por un relevo generacional. En algunos sitios ya lo han producido, en las listas al País Vasco lo están produciendo en estas elecciones y se supone que esa renovación llegará a los grandes órganos de gobierno que están en manos de personas que llevan muchos años al frente de todo esto. El Partido Nacionalista Vasco se presenta como el partido de la solidez, como el partido de la experiencia, como el partido que tiene las ideas claras, en pocas palabras, el partido que le sabe pellizcar más al gobierno en materia económica, pero bueno, Bildu tiene una expectativa de voto en estas elecciones mayor, pues porque estos sí que han demostrado que ellos mandan en Sánchez y estos consiguen lo que le quieren hacer tragar a Sánchez sin mayor dificultad. Por ejemplo, las prisiones, por ejemplo, la salida de los etarras, que es un acontecimiento central para Bildu, la salida de los etarras de las cárceles. Eso siempre, sin olvidar que hay casi 300 asesinatos sin aclarar. Bueno, los que salen no aclaran nada, los que salen reciben pues ongi etorris, esos festivales de recibimiento en sus lugares de origen, y eso pues la verdad es que es una vergüenza. El juez Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional quiere que se juzgue a 6 personas de Sortu por haber producido y organizado pues más de 120 actos pues de ensalzamiento del terrorismo a través de esas personas que bueno, pues ha sido fácil sacarles de las cárceles con Pedro Sánchez, que les ha dado todo tipo de facilidades, y ya solo falta, no hay mayor agravio, no se me ocurre, sobre las familias de las víctimas, sobre las víctimas que no han perdido la vida, pero sí han quedado mutiladas, enfermas, o que han pasado mucho tiempo en hospitales, que hacerles homenaje a aquellos que produjeron aquella violencia, una violencia que, por supuesto, el gobierno no tiene el menor ánimo en castigar a los que la produjeron o en reprocharles que produjeron esos daños personales, y desde luego hay que decir que, esto es una vergüenza para todos, esta manera de actuar con los terroristas de ETA. Ya saben que en el programa electoral precisamente de Bildu hay una medida, antes lo hemos comentado, y vale la pena que lo volvamos a comentar, porque es un escándalo, que se les quieran dar facilidades para que tengan empleo cuando hay paro, eso es indecente, pero que se les quiera facilitar con dinero público la compra de viviendas donde vivir, eso ya es tremendamente escandaloso. Es distinguir a estos señores como si su lucha, que dicen en Bildu, hubiera sido en beneficio de la sociedad vasca, y cuando fue precisamente lo contrario, fue en contra de la sociedad vasca. Así es que vamos a volver a conocer qué es lo que pretende Bildu, que si gana las elecciones lo llevará a cabo, sin ninguna duda, con respecto a los presos etarras. La propuesta que Bildu ha lanzado en su programa electoral para las elecciones vascas no ha dejado indiferente a nadie.
Los de Arnaldo Otegi contemplan ayudas para que presos de ETA puedan tener un empleo y comprar una vivienda cuando salgan de la cárcel. Una ayuda de la que se van a beneficiar principalmente aquellos presos con las condenas más largas. Los presos de ETA ya no solo saldrán antes de la cárcel, sino que además lo harán en unas condiciones muy favorables. En estos momentos son 118 los terroristas de ETA que siguen dentro de las cárceles vascas a la espera de obtener el régimen de semilibertad. Esta propuesta de los abertzales, encuadrada en medidas para mejorar las cárceles vascas, rápidamente ha suscitado las críticas. La primera, la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha comparado la propuesta con la ley de amnistía. Como si el Estado les tuviera que pedir perdón por algo, como ocurre con la ley de amnistía, como si las fuerzas y cuerpos de seguridad o los jueces se hubieran equivocado, como si nuestra democracia fuera fallida, cuando es todo lo contrario. Según los abertzales, estas medidas contemplan la reinserción de los terroristas de ETA en la sociedad. Pero lo cierto es que serán los asesinos de cientos de personas inocentes los que gozarán de privilegios con los impuestos de todos los españoles. Y, por supuesto, lo harán con el beneplácito de los socialistas. Los de Bildu, además, han vuelto a poner el foco en los protocolos de la Ertzaintza, hasta el punto de plantear la desmilitarización del cuerpo. Una propuesta que tendría un gran impacto en la seguridad de todos. Santiago Abascal rápidamente se ha manifestado para condenarlo. Van a frenar los constantes navajazos, las agresiones sexuales en manada y los robos violentos con patrullas desarmadas y puntos violeta. Los que también han matado a los ertzainas ahora quieren desarmarlos. Unas medidas que benefician más a los asesinos que a las víctimas y que colocan a Bildu en el lado incorrecto de la historia. Bueno, es campaña electoral, arranca y están los líderes políticos al frente, sobre todo de las formaciones constitucionalistas, intentando despertar el interés por el voto a sus candidatos en el País Vasco. En Vitoria está Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, pidiendo a Bildu que pida perdón a las víctimas del terrorismo y diciendo que el PSOE, si acaso lo que hace es alentar, animar, espolear al independentismo, tanto en Cataluña como en el País Vasco. Escuchamos a Feijóo. Hablar de Bildu. Hombre, estos de Bildu es gente que no tiene memoria, porque si tuviese memoria, lo primero que tenía que hacer cuando se presentan las elecciones es pedir perdón a las víctimas, pedir perdón a los vascos y pedir perdón al conjunto de los españoles. Hoy el voto al Partido Socialista en Euskadi solo sirve para blindar el independentismo. Y el independentismo solo sirve para blindar a Sánchez. Y es que si a Sánchez les falla Bildu, no aprueba una ley en el Congreso de los Diputados, ni una. Y si a Sánchez le falla el PNV, no aprobará tampoco ninguna ley en el Congreso de los Diputados, ninguna. Por tanto, el Partido Socialista alimenta el independentismo y el independentismo es el báculo del sanchismo. Bueno, y lo impulsa Europa, eso es verdad, con mucho entusiasmo en España. En Alemania no, porque en Alemania cuando empezaron a tener problemas de falta de suministro del gas ruso, lo primero que hicieron es poner en marcha las centrales que producen electricidad sobre la base de quemar carbón. Y les importó un pepino el tema de las emisiones y el tema de volver atrás con una energía que era muy contaminante o que es muy contaminante, el carbón. Lo mismo hizo Holanda, pero no, en España enorme entusiasmo. Echamos abajo las centrales que teníamos que producían electricidad a base de carbón. Las dinamitaron, nos quedamos sin ellas, para bien o para mal. Estaban pagadas, estaban construidas, estaban amortizadas y a lo mejor podrían haber sido útiles en un momento en el que el fanatismo medioambientalista llevó al gobierno a decir no, prescindimos de ella alegremente, que las hagan volar por los aires. Bueno, vamos a hacerles una reflexión a propósito de qué es esto de la descarbonización y cómo estamos haciendo el canelo. La descarbonización es un proceso progresivo de reducción de las emisiones de carbono a la atmósfera. El Fondo de Innovación de la Unión Europea es el instrumento encargado de dotar de ayuda económica a proyectos que ayuden a la transición hacia la neutralidad climática. La estrategia de Europa es alcanzar el objetivo para 2050.
¿Es realmente efectivo? Todos los proyectos deben alinearse con las políticas verdes de Europa, como la Ley Europea del Clima, el Pacto Verde y el Plan REPower, que tiene como objetivo poner fin a la dependencia de la Unión Europea con respecto a los combustibles fósiles rusos. En definitiva, los proyectos se deben enfocar en áreas como la energía renovable, la economía circular y la bioeconomía. ¿El plan es rentable y sostenible? Gran parte de la energía que se utiliza en Europa son combustibles fósiles, carbón, gas y petróleo, y las políticas y medidas propuestas toman el camino para terminar con ello. Hacer la transición energética es caro. En el caso de Alemania, el Tribunal Federal de Cuentas ha criticado que el Ministerio de Economía haya presentado positivamente la evolución de los precios de la electricidad. El tribunal afirma que no se tienen en cuenta los costes adicionales que supone la transición, además de provocar un desperdicio medioambiental. Así lo detalla Samuel Furfari, ingeniero químico y profesor de energía de geopolítica en Bruselas y autor de varios libros sobre el tema, un experto sobre energía. En su libro Energía, mentiras estatales, la destrucción organizada de la competitividad de la Unión Europea, afirma que los modelos de transición están fracasando y se desperdicia el dinero de los ciudadanos, y los únicos que se benefician de esto son los inversores en las centrales. Existe una falta de energía y además es cara. ¿Es realmente beneficioso y rentable el plan de descarbonización en Europa? Pues antes les contábamos que Sanidad aprobaba prácticamente sin apoyos ese proyecto de ley antitabaco, cuyas consecuencias de momento no conocemos. Vamos a ver qué es lo que opina la calle de este proyecto estrella de Mónica García. Y yo creo que tampoco somos leprosos. Hombre, en las terrazas yo creo que es un sitio al aire libre, a no ser que esté cubierta. Creo que se debe de fumar. De cara a la hostelería, para mí España es un lugar que es para las terrazas y una cerveza en el fondo, pues muchas veces mucha gente la acompaña del tabaco. No es agradable para la gente del alrededor que se fume y puede ser desagradable, pero en espacios abiertos me parece incluso normal que se pueda fumar. Sí, soy muy a favor porque no me gusta nada el tabaco y para mí es un lío cuando estoy en la terraza y hay personas fumando porque me gusta mucho el deporte y a veces estoy también en la carrera a pie y las personas están fumando y para mí es terrible. El afán de Moncloa por controlar empresas estratégicas es imparable. Después de invertir 500.000 millones en Telefónica, que se quitarán de otras partidas, como por ejemplo las destinadas a las comunidades autónomas, Moncloa ha anunciado que quiere un asiento en el Consejo de Administración de la empresa. El Ejecutivo continúa firme en uno de sus objetivos. Telefónica. Cuentan ya con una participación del 3,044% de la compañía. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, dependiente del Ministerio de Hacienda, afirman que cuentan con otro 2% en derivados. El Gobierno debe llegar como mínimo al 6,7% del capital para evitar negociaciones con el resto de accionistas. Pero tienen más ambición. Llegar al 10%. Sería una respuesta a la entrada de Arabia Saudí en la Teleco con un 9,9% de Telefónica. Para reunir el capital, en el informe del estado de ejecución de la prórroga presupuestaria de febrero, se recoge que el Ministerio de Hacienda ya ha hecho una aportación patrimonial a la SEPI de 2.000 millones de euros. Dinero proveniente del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas. No se aprueban los presupuestos generales del Estado. Afecta directamente a las autonomías y el Gobierno destina del fondo para hacer efectiva la compra de Telefónica. Además, desde Moncloa se pretende estar presente en el Consejo de Administración. Al menos afirman querer tener un asiento. Alguien con un perfil concreto. El Gobierno busca un técnico vinculado al PSOE para Telefónica, como Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas, Miguel Sebastián, exdirigente de la cartera de Industria, Turismo y Comercio, o Elena Salgado, exministra de Sanidad, Administraciones Públicas y de Economía. En el foco también está, segundo Objective, Cristina Garmendia, exministra de Ciencia e Innovación. Si quieren un sillón en el Consejo de Telefónica, deberán solicitar una Junta Extraordinaria de Accionistas, ya que no hay tiempo para presentar la oferta en la Junta General del próximo 12 de abril. El Ejecutivo intenta avanzar el proceso para entrar en Telefónica y adelantarse a los saudíes. Bueno, esto de Telefónica tiene mucha enjundia porque demuestra que esto es completamente fútil, ¿no? Oiga, mire, las normas son estas, dígale usted a los saudíes, si tanto le molestan, que no les dejan invertir en la compañía de Álvarez Pallete y se acabó. Ha estado el presidente allí en Arabia Saudí hace pocos días, pero no, vamos a hacerlo más complicado y sobre todo cojamos el dinero de los españoles y lo vamos a invertir en esto, que es un capricho para colocar. Ya han visto a quién quieren colocar, ¿no? Es una colonización de una empresa que cotiza en bolsa.
Y desde luego, pues con este tipo de acciones se pierde la confianza de muchos inversores que dicen, no, uy, yo en España, cuidado, que mañana entra en esto. Además hay otra OPA que también les está torturando lo suyo, la que se ha formulado sobre Talgo, una empresa húngara que se llama Magyar Wagon, y que ya ha formulado la OPA, 5 euros por acción, que la quiere comprar, una empresa que antes estaba abandonada, sin musculatura financiera, una empresa que ya depende de fondos internacionales en un 40%, pero el gobierno está que trina porque no soporta que esta empresa sea húngara. Ya sabe que tienen etiquetado a Víctor Orbán como un tío del fascisferio, y por lo tanto estos que vengan aquí a quedarse Talgo, uy, ya no puede nadie decir que sea estratégica, ¿verdad? Pero bueno, en cualquier caso, les molesta y mucho. Así es que no se sabe muy bien la que prepara el gobierno contra esta OPA, pero algo van a hacer. Dijeron que tenía intereses rusos detrás esta compañía húngara, Magyar Wagon, pero eso lo van a tener que demostrar, porque de momento pruebas no hay ninguna. Y esta es una compañía europea a la que no le pueden decir, no, a España no puede entrar porque usted es húngaro o saudí. Han tragado con los saudíes y me temo que si no quieren desafiar a Europa, ya ves tú, Pedro Sánchez, si tiene alguna salida en el futuro, va a ser en el Consejo Europeo, pues me da la sensación de que no se van a atrever. Bueno, antes se me había olvidado a mí contarles las actividades del Club de Amigos para estos días próximos y merecen la pena, mucho. Vamos a ver, la primera de todo, en este mes de abril le han conocido en este programa al doctor Luis Gutiérrez Serantes. Inicia un ciclo de conferencias enfocadas a la prevención de enfermedades del corazón y del cerebro. La primera de esas conferencias tendrá lugar, ahí lo ven, el martes a las 19 horas, el martes 16 de abril, cuidado, se puede seguir presencial, online, etcétera, y luego el día 18, pues paseo por Madrid, por el Madrid del 2 de mayo de 1808, el Madrid que se levantó contra las tropas napoleónicas. Y por último, el día 24, miércoles, no se pierdan a Luis del Pino, que presentará en una conferencia pues esto del proyecto Radio Libertad de esta casa, y además va a responder las preguntas de los asistentes. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, que pase muy buen fin de semana y ya saben que volvemos el lunes con toda la información aquí a las 7, que descansen. Hoy en Recomendaciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. El colágeno de Q77 Plus, además de colágeno hidrolizado de máxima calidad, contiene ácido hialurónico que contribuye al buen funcionamiento de cartílagos, huesos y piel para que vuelvas a moverte como antes. Su fórmula enriquecida con magnesio, vitaminas A, C y K, junto al revolucionario factor 77, te hará rejuvenecer desde dentro. Toma un sobre diario de Q77 más colágeno disuelto en agua o en tu bebida favorita y vuelve a sentir la energía que necesitas. Disponible en q77plus.com. Información, historia e investigación a través de los datos. Ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación, ya sea ciencia, política, tecnología o problemas sociales. Siempre con las cifras en la mano. Arrancamos. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza.
Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos la Joyería de María, una empresa que fabrica alta joyería desde 1952. Se ha convertido en la joyería de referencia en Madrid diseñando piezas religiosas de alta calidad. Dispone del santoral completo plasmado en trabajos originales y distinguidos por su delicadeza y originalidad. Collares, cadenas, pendientes y anillos de compromiso forman parte de las colecciones más exquisitas. Fabrica colecciones de forma artesana y rediseña joyas. Además, son expertos en tasación y medallas religiosas. Es una recomendación del Toro Televisión. Consigue el máximo aislamiento acústico instalando ventanas Recar con cristales acústicos. Con ventanas Recar ahorrarás mucho dinero y energía. Aprovecha ahora las desgravaciones fiscales de hasta un 40%. Tu hogar, un lugar más confortable con ventanas Recar. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. En el programa de esta semana nos vamos a Finlandia para conocer el sistema e-Force de Nissan. Conocemos la versión Cross del Toyota Corolla, nos ponemos a los mandos del Renault Megane RS Ultimate y os contamos todo sobre Autovelo Andorra. Hola amigos de CAR, en el programa de hoy hemos venido hasta Finlandia para probar el sistema e-Force en el Nissan Ariya y en el Nissan X-Trail. Os lo contamos todo. La potencia y precisión del e-Force sumado a su tracción total se ponen de relieve gracias a la tecnología de doble motor y distribución instantánea de la potencia, para poder dominar cualquier condición invernal con facilidad. En el caso del X-Trail, el sistema de doble motor eléctrico tiene una potencia total de 157 kilovatios o 213 caballos, con un motor delantero de 150 kilovatios y 330 Nm de par y un motor trasero de 100 kilovatios y 195 Nm de par. Esto genera una aceleración activa de 0 a 100 km/h en 7 segundos. Además, tiene una respuesta de par trasero 10.000 veces más rápida que un sistema mecánico de tracción 4.
Por otra parte, el Ariya e-Force tiene una potencia total del sistema de 225 kilovatios o 306 caballos, que produce un par de hasta 600 Nm. Esto genera una aceleración activa de 0 a 100 en 5,7 segundos y ambos vehículos, tanto el Ariya como el X-Trail, disfrutan de una conducción segura y ágil en todas las condiciones, lo que permite una experiencia de viaje potente pero también muy suave. El sistema e-Force utiliza la batería para alimentar un sistema de doble motor distribuido uniformemente en cada eje para un control independiente de las ruedas. Los conductores siguen fácilmente la línea de la curva prevista con una corrección mínima de la dirección y así compensar las respuestas más comunes del conductor, como puede ser el subviraje. Además, el sistema e-Force de Nissan también cuenta con una distribución de frenada regenerativa, lo que minimiza el cabeceo hacia adelante del automóvil para asegurarse de que los conductores y pasajeros se sientan seguros y en control, independientemente de si se encuentran en el Ártico como nosotros o yendo a la oficina. Toca despedirme de Finlandia, pero sin duda me voy con la sensación de control, seguridad y también eficiencia de estos dos modelos con el sistema e-Force. Amigos de CAR, el Toyota Corolla es uno de los coches más vendidos del mercado español y ahora llega la versión Cross, que es un SUV con mecánicas híbridas de 140 o 200 caballos.